Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Amén. Pero bueno significa también justo, ¿no? Dios no es bueno porque nos deja hacer lo que nos da la gana. Dios es bueno porque nos provee nuestra necesidad. Amén. Siempre digo, amados hermanos, que todo lo que ocurrió en mi matrimonio, yo sabía que iba a pasar. Yo sabía que mi esposa iba a tener todas las reacciones que tuvo. ¿Sabe por qué? Porque estudié a ella y a su familia. Cuando yo conocí a mi esposa y a su familia, supe que todo eso iba a pasar. Porque lo estaba viendo, porque era obvio que iba a pasar. Y yo me casé sabiendo que esas cosas iban a pasar. Porque me sentí capaz en el Señor para poder deshacer esas cosas y levantar algunas más, ¿no? Y amados hermanos, yo le recomiendo eso a cada joven. ¿Sabe cuál es lo que pasa con muchos jóvenes o adultos que se casan? No conocen bien ni a la persona con quien se están casando, se emocionan. Le gusta el cuerpo, le gusta la salidita, la película de cine. A los dos nos gusta esta película, entonces somos compatibles. Y no conocen tampoco a la familia. O saben que la familia no está bien, pero a ver qué me importa, yo no me caso con ellos. Cuando te casas con alguien, te estás llevando a la familia a tu casa, porque esa persona se lleva a toda su familia, porque allí creció. Y amados hermanos, yo le puedo decir que para mí, mi matrimonio siempre lo he calificado con 2 letras D grandes: deleite y desafío. Deleite al 90%, porque eso es lo que dice. Me deleité hasta aún en las cosas que mi esposa, no por mala, sino por vivencias en su contexto familiar o cultural, ella tenía que traer. Y yo me deleité aún en esas cosas, ¿no? Pero también, hermanos, es un desafío, ¿no? Yo describo mi matrimonio y a mi esposa como lo más bello luego de Jesús, y creo que ustedes han escuchado decir eso. Pero hay mucha gente que parece que interpreta, seguramente todo va bonito, nunca hay problema. Siempre va a haber problema en todo lo que hagamos. Los matrimonios tienen problemas, las familias tienen problemas, las iglesias tenemos problemas, ¿o no? En su trabajo no hay problemas, hermano. Nuestro hermano Pablo acaba de hablar de que en su trabajo hay problemas, todo tiene problemas. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, aún los problemas, hermanos, son para desafiarnos a ser mejores. Amén. Yo a mi esposa le encuentro, amados hermanos, se lo quiero compartir, 26 virtudes y un solo defecto. Y ya tenemos 13 años casados, más nuestros años de enamoramiento y noviazgo, son 16 años que nosotros tenemos como pareja. Y yo le encuentro a mi esposa 26 virtudes y solo un defecto. El defecto lo conocí desde antes de casarnos. Y me casé con ella descubriéndole solo 7 virtudes. Las virtudes han venido aumentando y aumentando y el defecto se quedó en uno. Todo matrimonio, hermano, que va escalando hacia arriba está en bendición. Lo triste es cuando se viene abajo. Y hay un secreto que yo tuve, hermanos. Le quiero compartir a todos. Nunca comenté con mi familia los errores de mi esposa. Nunca lo hice. ¿No es cierto, Isabel? Mi esposa le ha contado a mi mamá ya casados. Y mi mamá le dice, mía, ve lo que hacía, ¿no? Pero nunca cometí la estupidez de irle a decir a mi mamá, ni a mis hermanos, ni a mi familia, oye, que mira, que hace esto, que hace lo otro, y que su mamá, y que su papá, y que su... Eso, hermanos, es una taradez. Si usted no es suficientemente hombre para tragarse el problema y comentarlo con quien deba comentarlo, usted tiene pastores, usted tiene consejeros, coménteles a ellos que tienen la capacidad de ¿qué le digo?, de poder reconciliar. No le cuente a su familia, porque su familia la va a agarrar probablemente contra la persona. Y yo tuve ese secreto, hermano. Nunca le conté a mi familia. ¿Sabe lo que sí le contaba? Sus virtudes, que son muchísimas más. Pero nunca le comenté sus errores, ni tampoco le comenté, digamos, cosas que yo vi y que ella también vio según en la mía, en su familia. Yo me guardé todas las cosas. Porque solamente iba a ocasionar, hermano, discordia. Hay personas que cometen el gran error de que la familia del cónyuge hizo algo, le cuentan a su familia y se hace una guerra de familias. Y yo le decía hace poco a una persona, mi familia hubiera sacado toda su artillería en contra de la familia de mi esposa, porque yo conozco a mi familia. Hubieran sacado todas. Pero yo no estaba para generar pleitos. Y yo me supe guardar las cosas. Y se las contaba al Señor y se las contaba a las personas que tenían la capacidad, casados, con experiencia, de poder ministrar esa situación. Entonces yo le digo, esos han sido mis secretos, hermano, para llegar a estos años en bendición y en felicidad plena, como mi misma esposa se lo ha dicho. Y los que estén
teniendo relaciones de enamorados o de novios, conózcanse. Conózcanse muy bien. Y yo te quiero decir algo, si estás de enamorado o novio y te das cuenta que no vas a poder con la familia de esa persona, termina la relación ahora. No esperes al matrimonio. No esperes. No vas a poder, no, con esta familia no doy y con estos defectos de esta persona no doy, termina. Porque es preferible que termines ahora antes de que llegues al matrimonio. Porque romper el matrimonio es pecado. Romper un enamoramiento o un noviazgo no es pecado. Pero romper un matrimonio sí es pecado. Conócela a ella y conoce a toda su tribu. ¿Sí? Conoce a toda su tribu. Estúdialos. Mira qué defectos, qué virtudes tienen, cuál es su conducta, qué vas a tener que aguantar de repente. Porque mi esposa tuvo que conocer a mi familia, negros, gritones, avesados, escandalosos, radicales, y mi esposa venía de una familia culturalmente opuesta, pero ella cuando se decidió sabía que iba a poder tratar con esa familia. Entonces, la relación matrimonial no es emoción de enamorados, es razonamiento de querer toda una vida, ¿no? Y yo le quiero decir algo, hermano, todo lo que yo he podido hacer desde que llegué a vivir a Puente Piedra, lo he hecho al lado de mi esposa. Obviamente mis hijas salieron junto con mi esposa, no las hice solo. Esta congregación la fundé con mi esposa. Cada ministerio que hemos hecho es al lado de mi esposa. Entonces eso marca el fruto que tenemos de un trabajo juntos en la obra del Señor. Amén. Entonces, amado hermano, yo le manifiesto mi gozo un día como hoy. Hace 13 años nos casamos, empezamos en cero, ¿no? Empezamos la congregación con 2 miembros, ¿no? Y empezamos sin nada, económicamente, ministerialmente, pero aquí estamos el día de hoy. Viendo, amados hermanos, lo que Dios ha hecho. Amén. No me acuerdo si ha sido el miércoles o el jueves, Pablo y Maggie me podrán confirmar. Recibí la llamada de Cristian Príncipe, y él me dijo, tío me dijo, lo llamaba para decirle que ya estoy abuelo. Y yo le entendí que estoy en vuelo, y yo dije, ¿qué es? Yo dije, estará regresando en avión. Cuando en eso, no sé, mentalmente creo que rebobiné y él me estaba diciendo, ya es tío abuelo. Aunque sea políticamente, pero ya soy tío abuelo. Entonces, hermano, ya nació varón, ¿verdad? Su hijito de nuestro hermano Cristian. Le damos las gracias a Dios por eso también, ¿no? Y amados hermanos, darle gracias a Dios, pero yo quiero resaltar algo, y lo voy a seguir resaltando. Cristian, delante de todos nosotros, confesó que había tenido un traspiés en su vida espiritual. Él lo dijo. Pero lo que yo quiero admirar de él es lo que él me dijo. Días después me dijo, tío, yo quiero que usted me case. Me caso pues civil y me caso inmediatamente. Él no me dijo, ¿sabe qué? Cuando tenga plata, que quiero hacer mi pachamanca. Él me dijo, cáseme ya, inmediatamente. Es más, él me dijo, pastor, saliendo del civil hay un padre que me da la bendición. Y eso es digno de resaltar, hermano, porque él quiso inmediatamente ponerse en orden. Y eso hay que resaltarlo. Pero hay otros que dicen, no, yo me caso después, que quiero mi pachamanca, que quiero traer a toda mi tribu de Tungazuca. Hermano, tenemos que ordenar nuestra situación inmediatamente. Y el Señor lo premió, ¿no? Porque los que estuvimos en su ceremonia, si bien es cierto, no fue pues como la del rey alemán que se ha casado, pero sí el Señor se le hizo mucho mejor que lo que él pensaba. Tuvieron su ropa, su ceremonia, el predicador estuvo excelente, ¿no? Y todo lo demás fue una gran bendición, amados hermanos, ¿no? Entonces, espero pronto que estén acá, poder conocer a la nueva familia, ¿no? Y poderles, amados hermanos, apoyar, porque cuando se empieza muchas veces desde abajo. Y nosotros somos la familia espiritual de Dios. Y la familia espiritual apoyamos, ¿amén? Para ver cómo crecen en su matrimonio también. Gloria a Jesús. Hermanos, estamos llegando a las finales, a los puntos finales de esta serie de mensajes acerca de las características del pastor. Y el día de hoy llegamos a una característica que también en este sector de Lima Norte y en los pueblos se está cometiendo grandes errores pisoteando esta palabra. Yo he viajado, hermanos, ya como 15 veces a los pueblos y con mi esposa confirmamos la tremenda, o cómo llamarle, el tremendo pisoteo de la palabra que tienen los supuestos pastores de esos lugares. Y la semana antepasada conversábamos con una hermana de la iglesia afiliada de Ciudad de Dios y ella nos decía, pastores, allá en los pueblos, en mi pueblo, ella creo que es de Puno, ¿no? Si mal no, de Ayacucho, Mérida, ¿no? Sí, creo que es de Puno. Y ella decía, pastores, allá eligen al pastor de la propia iglesia. Bueno, hermanito, tú ya tienes más tiempo que nosotros, excepto el pastor, pisoteando lo que dice aquí la palabra de Dios.
Cuando nosotros vamos al libro de 1 Timoteo, capítulo 3 y el versículo 6, luego de ver la característica que vimos la semana pasada, dice, no un neófito. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Luego de citar varias características que las estamos viendo desde el año pasado, creo, el apóstol Pablo dice, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es la característica en este versículo de un pastor? Que no puede ser un neófito. O sea, todo pastor, todo encargado de una iglesia, todo encargado de un grupo dentro de la iglesia, sea jóvenes, matrimonio, lo que se llame, no puede ser un neófito. Y repito, aquí en Puente Piedra, yo se lo voy a decir aunque se me ofendan todos, de las aproximadamente 600 iglesias de Puente Piedra, 580 son pastoreadas por neófitos. He predicado en casi 100, de las 100, 97 a 98 son pastoreadas por neófitos. Por pastores que no deberían de estar pastoreados. Por gente que yo estoy seguro que Dios no puso. Que pusieron los hombres, o que se pusieron ellos, pero no los puso Dios. No un neófito. ¿Qué significa que no sea un neófito? Es lo que quiero ver con usted en esta mañana, hermanos. Y quiero hablarle para que usted, si el Señor se lo lleva a otro lugar, no vaya a una iglesia donde nota que el pastor es un neófito. Y para los pastores que me escuchan por YouTube, para que usted no se deje, amado hermano, engañar, y no diga, no, me quieren nombrar, no importa si me están nombrando los siervos, es porque es de Dios. Eso no dice la Biblia. Muchas veces los supuestos siervos, o los siervos, se equivocan porque no leen la palabra. Para nombrar un pastor, tenemos que tomar en cuenta esto, y acá dice, no un neófito. Vamos a estudiar en esta mañana qué significa que no sea un neófito. Amén. Oramos. Padre, te damos las gracias por poder continuar estudiando, proclamando y sobre todo viviendo tu palabra. Enséñanos en esta mañana lo que tú quieres decir, lo que tu siervo el apóstol Pablo, inspirado por tu Espíritu Santo, nos quiso enseñar, Señor. Y ayúdanos a aplicarlo, y ayúdanos, Señor, a proclamarlo, y a tu iglesia a levantarse en restauración al obedecer tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No un neófito. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios, ver el original griego y ver con qué otra palabra se podía traducir. Y cuando yo estudio este pasaje, la palabra original griega que se traduce no un neófito, se podía traducir también no un novato. ¿Y quién es un novato, amado hermano, a nivel secular? Alguien que recién está empezando en una labor. ¿Cuántos han visto la película Reto de Valientes? Amén. Hay un policía joven que le dicen novato. ¿Se acuerdan? ¿Por qué le decían novato? Porque es el más nuevo, el menos experimentado. Y se acordarán que cuando sale a perseguir, como era novato en esa ciudad, no sabía las calles. ¿Se acuerdan? Y el otro le dice, estoy en Lincoln. Yo le decía, ¿dónde es Lincoln? Y ya volteé a fulana, pero ni siquiera Lincoln encontré, y seguía manejando. Y el policía, el moeno, como buen moeno, lo requinta, ¿no? Tienes que aprenderte las calles, le dijo. O sea, se da cuenta, como era un novato, todavía, y se les escapó, ¿se acuerdan? Uno de los delincuentes. Eso es un novato. Alguien que está recién empezando en una labor, en una profesión, en una tarea, cual sea. Ese es el concepto genérico, secular. Pero cuando estudiamos esta palabra, hermanos, nosotros vamos a ver que cuando el apóstol Pablo dijo, no un neófito, no un novato, estaba hablando de alguien que era recién convertido, recién bautizado, o que tiene poco tiempo en el camino de Dios. Repito, un novato, un neófito, es alguien que recién se ha convertido, recién ha nacido de nuevo, recién ha aceptado a Jesús. O por otro lado, recién ha sido bautizado en agua. O por otro lado, todavía tiene muy poco tiempo, mesecitos tal vez, en las cosas del Señor. Eso es un neófito o un novato. ¿Qué consecuencias tiene cuando alguien es un novato o un neófito? Tiene sobre todo dos consecuencias generales. Primero, tiene un escaso conocimiento de la palabra de Dios.
Esta persona que recién se ha convertido, recién se ha bautizado, tiene poco tiempo, mesecitos, un añito en las cosas de Dios, primero tiene un escaso conocimiento de la palabra del Señor. Y como tiene un escaso conocimiento de la palabra del Señor, obviamente no está apto para ser un ministro. Porque se supone que el ministro tiene que tener amplio conocimiento. Primera consecuencia, escaso conocimiento o tal vez casi nulo conocimiento de la palabra de Dios. Segunda consecuencia, poca experiencia en enfrentar las tentaciones, las pruebas y también, por qué no decirlo, los ataques del diablo, etc. Tiene poco tiempo de enfrentarlo. Tiene poca experiencia en el manejo de la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, tiene bendiciones y hay que saber manejarlas. ¿Sabía que hay personas que no saben manejar las bendiciones? Hay personas cristianas que no han sabido manejar la bendición. Saúl no supo manejar la bendición divina. Encontramos en la Biblia el caso de este pastor llamado Diótrefes en el libro de Juan, en las epístolas de Juan. Y este varón no supo manejar la bendición de dirigir una iglesia y se volvió un egocéntrico, un dictador. Hay que saber experimentar las bendiciones. Pero hay gente que no sabe manejar las pruebas. Ante las pruebas se vienen abajo, se enfrían, y hay otros que peor, no saben manejar las tentaciones. A la tentación, caída tras caída. Cuando alguien es nuevo en las cosas de Dios, no solamente tiene escaso conocimiento, sino que también no tiene experiencia, no ha experimentado, no ha manejado las bendiciones, las pruebas y las tentaciones. Esas son las consecuencias de ser un neófito. Entonces, cuando un pastor es un neófito, cuando un supuesto pastor recién se convirtió o tiene poquito tiempo en los caminos de Dios, mesecitos, un añito, ¿qué va a pasar, amado hermano, con este pastor? Primero, no va a tener el conocimiento que debe tener un pastor. ¿Conoce las doctrinas de Dios? No. ¿Conoce las promesas, los mandamientos, los principios, las profecías? O poquito, o casi nulo. Y usted ya se va dando cuenta. Y si sabe poquito de la palabra de Dios, ¿cómo lo van a poner al frente de la iglesia del Señor? Tiene poco conocimiento. Lamentablemente, hay pastores que me hacen preguntas que yo, hermanos, ya ahora me acostumbré a mis ya casi 14 años en Puente Piedra. Pero cuando yo recién llegué del INSA, hermano, yo me quería desmayar. Creo que mi esposa ha tenido algunas veces que sujetarme, hermano. Porque yo no sabía qué hacer. ¿Tú eres pastor? Sí, aquí en la obrita. ¿Y no sabes eso? No, sí. Yo me quería morir. Me hacían preguntas del primer ciclo en el seminario. Y eran pastores. Y algunos de ellos me decían, pastor, y yo viajo a predicar a los pueblos y me invitan. Yo decía, yo no te invito, pero ni a limpiar mi baño. Era vergonzoso, hermano. Poco conocimiento de la palabra. Y eran pastores. Cuando conocimos sus iglesias con mi esposa, vimos totalmente las consecuencias de eso. Un pastor, cuando es un neófito, un novato, va a tener poco conocimiento de doctrinas, principios, mandatos, promesas y profecías que Dios da en su palabra. Y segundo, al tener poco conocimiento, por ende, también tiene poca experiencia. ¿Ese pastor ha experimentado las pruebas? No, si tiene meses. Ha experimentado en los ataques del diablo, ha experimentado las bendiciones, todavía está empezando, todavía no camina todo ese caminar que tiene que tener alguien para dirigir a otros. Quisiera, por favor, que me controlen a los niños. Enseñen, hermano, a sus niños que si están jugando se quedan afuera, sientan al templo, se quedan quietos. Pero no quiero ese desorden, ¿no? Que nos hemos a veces mal acostumbrado en la casa de Dios, ¿no? Bien, amados hermanos, un pastor que no ha experimentado, ¿con qué autoridad va a poder ministrar a la iglesia? Pastor, mire que estoy enfrentando estas tentaciones, y el pastor ni sabe nada con respecto a esas tentaciones. Pastor, mire, tal, no sabe, el pastor está más perdido que Vizcarra en bancada de Keiko. Ya tuve que cambiar la tercera Kuczynski, como ya se la debolla, entonces ahora lo cambio, ahora está más perdido que Vizcarra en bancada de Keiko. Llamados hermanos, un pastor con poco conocimiento y con poca experiencia en el caminar cristiano, yo quiero describirle las consecuencias que eso va a tener.
Y yo no le quiero hablar, hermano, porque por acá solo lo leí, aunque la palabra es la máxima autoridad. Pero yo le quiero hablar con mi experiencia de 22 años de pastor. Y experiencia que yo considero tan rica porque he sido pastor en la zona rica y ahora soy pastor en la zona pobre. He pastoreado ingenieros, arquitectos y pastoreo vendedores, trabajadores de limpieza. He sido pastor con toda la comodidad del mundo, viajando en buenos carros, comiendo en Kentucky, y ahora soy pastor comiendo cachán y tomándome moto. O sea que a mí nadie me va a contar el cuento del pastorado, porque soy un hombre con 22 años encima y que gracias a Dios conozco el pastorado rico y conozco el pastorado humilde. Conozco las dos cosas. Y yo le puedo hablar de las terribles consecuencias de un supuesto pastor neófito. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, las consecuencias de la falta de conocimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de un pastor novato porque tiene poco conocimiento? ¿Cuál es la consecuencia de que un pastor tenga poco conocimiento o casi nulo de la palabra del Señor? Primera consecuencia, no va a poder instruir a la iglesia con la profundidad que la iglesia lo necesita. Cuando una iglesia crece, la gente comienza a leer la Biblia, la gente comienza a necesitar instrucción. Y si el pastor tiene muy poco conocimiento, va a llegar a ese bloque. ¿Y qué va a hacer cuando llega a ese bloque que ya la iglesia ya lo sabe? ¿Qué va a hacer? Va a comenzar a enseñar lo mismo. Y la iglesia va a comenzar a desnutrirse. No va a poder enseñar a la iglesia con la profundidad que la iglesia necesita ser enseñada. Va a llegar a la frontera y se va a quedar igual que sus miembros. Porque no sabe más, porque allí quedó. Imagínese usted, hermano, que usted quiera contratar a un profesor, digamos, de física, no de física, educación física, sino de física ciencia. Y usted le diga a ese profesor, sí señor, ¿usted sabe de física? Bueno, yo sé poquito nomás. Sí, o sea, lo que yo aprendí en el colegio lo aprendí bien, me saqué puro 20, no, pero usted no ha estudiado en la universidad para ser profesor, no. Usted lo contrata. No creo, ¿verdad? Y hay gente que dice, pero ese es el mundo, esto es lo de Dios. Lo de Dios requiere la más grande excelencia que debamos tener. Primera consecuencia de un pastor novato en su conocimiento escaso, no va a poder instruir a la iglesia del Señor con la profundidad que la iglesia lo necesita. Un hermano se me acercó y me dijo, pastor, yo no sé qué hacer. ¿Qué pasa, hermano? Mi pastor toda la vida nos enseña lo mismo. ¿Y sabe por qué, pastor? Porque no sabe, pues. ¿Qué hago, pastor? Definitivamente tu pastor no sabe. Y le han dicho que se prepare, sí, pero dice que él no viene al seminario porque ahí le hacen corrupción, que la mente se la vuelve no sé qué. Yo le dije, salte de esa iglesia. Salte de esa iglesia. Y me criticaron. El pastor está diciendo que se salga. Y yo dije, ¿y qué quieren que le diga? Sarta de sanganazos que quieren iglesias desnutridas. ¿Qué quieren que le diga? Sigue allí. Si tú vas a un restaurante donde toda la vida te dan la misma comida, la misma comida, la misma comida, ¿tú vas a seguir en ese restaurante? Disculpe, ¿tiene otra comida? No, acá todos los días se da lenteja. Está bien que la lenteja sea buena, ¿no? Pero si todos los días usted come lenteja, 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 la falta de otro tipo de nutrientes lo va a hacer usted anémico y tuberculoso. ¿Qué le diría a usted? Cámbiate de restaurante, en el otro cocinan mejor. Y se amargan todavía. Yo le volvería a dar el mismo consejo a ese hermano. Porque ese pastor llegó a su límite. ¿Y sabe por qué? Porque no es pastor nombrado por Dios. Segunda consecuencia, no va a poder defender la fe ante las sectas, las religiones y los falsos maestros que se han infiltrado dentro de la iglesia. No van a poder defender la fe. Ni ante religiones, ni ante sectas, ni ante los mismos falsos maestros que se han metido dentro de la iglesia. No va a poder, porque su conocimiento es escaso. Y cuando un pastor no defiende la fe, como dice la palabra, ¿qué va a pasar con su iglesia? Su iglesia va a ser engañada. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pedro? Estar siempre preparados para defender la fe, con mansedumbre y reverencia ante el que demande razón de tu esperanza. No, pero los pastores no saben defender la fe, por su escaso conocimiento. A todos le dicen amén, por su mal, escaso o casi nulo conocimiento, porque son novatos, porque son neófitos. Y no solamente no instruyen a la iglesia, sino dejan que se filtre todo porque ellos mismos no saben distinguir, discernir, filtrar y defender la fe.
Siempre voy a contar cuando nos llamaron con mi esposa a una reunión de pastores. Había 50 pastores. Y pusieron un video que mi esposa y yo queríamos desmayarnos, aventarle una piedra a la pantalla. Y los demás pastores, ¡amén! Y decían tremenda herejía, ¡amén! ¡Amén! Y yo decía, Dios mío. Cuando terminó el video lo llamamos al que organizó y le dijimos, esa porquería, ¿por qué? No, Hernán, Isabel, lo que pasa es que ahí habló lenguas, creo. Y nos quiso contar Blancanieves combinado con Caperucita. Pero no nos pudo decir por qué había puesto esa porquería. ¿Sabe por qué? Porque seguramente él mismo no distinguía la herejía. En todo el video distinguí por lo menos 10 herejías. Y los demás, amín, amín y amín. Vergüenza daban, hermano. Todos eran pastores, todos. Esa es consecuencia de la novatada, pues, dentro de los pastores. ¡Ay, el hermanito se convirtió! Miren cómo canta, tiembla, se cae al suelo, convulsiona. Ya pónganlo de pastor. Falso pastor, pues, puesto. Porque su mal conocimiento le trae no instruir a la iglesia y ni siquiera no instruir, sino no saber defender la fe ante los infiltrados. Yo puedo decirle con gozo en mi corazón que fui formado por pastores súper conocedores de la palabra de Dios. Todos ellos, como es en el lugar de donde yo vengo, todos ellos por lo menos con licenciatura en teología. Por lo menos dije, no dije lo máximo. Acá tener licenciatura, Dios mío, le hacen un pedestal. Le hacen un monumento acá en el centro de Puente Piedra. De donde yo vengo, la licenciatura es el más bajo nivel pastoral que usted puede. Aquí los licenciados, hermanos, Dios mío, nos levantan el peso. Vergonzosa. Primera consecuencia de la falta de conocimiento, no pueden instruir a la iglesia con profundidad. Y segundo, no pueden defender la fe y dejan que se infiltre cualquier cosa, incluso los falsos maestros, porque les manipulan y como no son instruidos, los engañan al mismo supuesto pastor. ¿Pastor, esas son las únicas consecuencias? No, esas son las de falta de conocimiento. Pero un pastor neófito también dije que tiene otra consecuencia, falta de experiencia. Y la falta de experiencia también va a traer consecuencias. Vamos a verlas. La primera consecuencia, hermano, no se va a identificar con la vivencia de la grey. Y al no identificarse con la vivencia de la grey, su consejo va a ser malo o por lo menos flojo. Me explico. Un pastor que no ha vivido el caminar cristiano, que no ha experimentado las pruebas, las tentaciones, no se identifica con la grey. Y cuando no te identificas, tu consejo no va a tener empatía, tu consejo no va a tener solidez. Y vas a decir sonceas porque piensas que es así por tu poca experiencia. Se le voy a hacer una comparación. Cuando una persona que no tiene hijos habla con alguien que se va a casar y le dice quiero tener muchos hijitos, tal vez le diga sí, ten bastantes, qué lindo. Pero los casados que tenemos hijos vamos a darle la misma recomendación. Tener hijos es fácil, hermano. ¿Sabe qué pasa? Ellos piensan que todo es bonito, hijito. Pero no se da cuenta lo que va a chillar en la noche. No se va a dar cuenta que lo va a despertar. Que la mamá va a tener que pararse cayéndose, que hasta va a provocar discusión. ¿Cuántas le han dicho al esposo, pero levántate tú, yo no tengo seno? Tienes que levantarte tú. No, prepárale el biberón mejor. No es que yo no domino preparar el biberón, porque los padres a veces no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los que no saben dicen, claro, qué lindo, tengo un montón. Pero los que sabemos lo que significa tener hijos, vamos a decir, oye, un momentito, son una bendición, pero también traen cosas. Y cuando llegan adolescentes, hermano, dígame la verdad, ¿friegan o no? Estaba hablando con una persona y yo le decía, hay mucha gente que cree que cuando crecen se termina. ¿Y sabe lo que me dijo esta señora? ¡Peor friegan, pastor! Más, y ella no dijo friegan, ella utilizó la J. Ella dijo, peor jo. Peor jo, pastor, me dijo esta señora. ¿Es bonito, es precioso tener hijos? Claro que sí. Pero trae sus desafíos, ¿o no? Funden un poco. ¿A cuánto les ha dado ganas a veces de meterle en un baúl un gato? ¿Sí o no? ¿O soy el único? Yo tengo dos. Ya sabe a cuál me da más ganas que a la otra. Hermanos, así es. Entonces, ¿por qué dicen ten muchos? Por la falta de vivencia. Usted no le va a decir no tenga, pero usted le va a decir, ojo que los hijos son un desafío.
Cuando un pastor no ha vivido las bendiciones, las pruebas, las tentaciones, no las ha pasado, no tiene la solidez de la experiencia para poder dar un buen consejo. Siempre le cuento, siempre, y lo voy a repetir en caso de mi esposa. Y lo puedo decir con libertad porque yo sé que los que lo vivieron la conocen y su familia que está aquí la conoce. Cuando lloraba Ashley chiquita, mi esposa como decía, ay, que qué mala veo. ¿Por qué no llora la bebé? La bebé no llora si ya le diste ahora, cuando ella los tuvo, hermano, igual chillaba, todo su conocimiento pedagógico se le vino abajo. Y yo la fastidiaba. Isabel, ya le diste de comer, ¿por qué chilla? Ay, se vete de acá, decía. Ahora su vivencia de mamá, cuando Isabel y Gracia chillaban porque le daba la gana de chillar, todo su conocimiento de pedagogía se le fue al suelo. Ella decía, no, cuando ya está bien comido, ella nunca llora. Así es, hermano. Se le pega la gana de llorar porque se le pegó la gana. Y mi esposa, su pedagogía se le vino al suelo. ¿Y sabe? Mi esposa comenzó a aconsejar de otra manera. Porque ahora vive la experiencia. ¿Se da cuenta? Un pastor que no ha vivido las pruebas, las tentaciones durante buenos años, no va a dar el consejo sólido porque no tiene la experiencia que le dé la empatía. Primera consecuencia, mal consejo. Y esos malos consejos se dan a cada rato, ¿eh? Hay personas que le dicen, pastor me ha pegado, pastor me ha hecho el otro. Usted oye por él, pero me está pateando. Aguántese, hermana, porque lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Conmigo sucedió. Sí, con usted sucedió. Y ahora, cuando busco a su esposa tiene hasta el prolazo de las patadas que usted le dio. ¿Usted cree que la voluntad de Dios fue que tenga prolazo? Hay algunos que se agarran de su supuesta experiencia para aconsejar indebidamente. Por eso es que hay que tener una experiencia verdadera. Segunda consecuencia que le he visto aquí en la tercera explanada de la DEA de Chillón. La falta de experiencia de un pastor en su propia vida hace que cuando pastoree las cargas de la iglesia le sean tan pesadas que muchos se desalientan y abandonan la obra. ¿Me entienden? No pudo cargar su propia carga porque todavía no vivió eso y le dan una iglesia. Y el pastor termina en el suelo, la iglesia tiene que levantarlo al pastor. Yo he conocido a pastores que la iglesia los tuvo que ir a levantar del suelo, ¿no? Yo no puedo más. La iglesia levantándolo al pastor y el pastor se caía. Y la iglesia, pastor, tranquilo, ¡qué vergüenza! ¿Por qué? Por darle algo que no estaba todavía capacitado para asumir ese pastor. Un pastor tiene que experimentar sus pruebas, sus cargas para llevarla de los demás. No crea que es fácil ser pastor, ¿no? No crea que es fácil. ¿Sabe? Cuando yo terminé el seminario, éramos 52. ¿Sabe cuántos quedamos actualmente luego? Yo terminé el seminario en el año 99. ¿Sabe cuántos de los 52 quedamos en la obra? 7. Y esto es, que no me enteré si otro ya renuncié. De 52, hasta hace unos años, quedábamos 7 en la obra de Dios. Los demás renunciaron. ¿Sabía usted que hay pastores que se han suicidado? ¿Sabía que hay pastores que están en hospitales psiquiátricos? ¿Sabía que hay pastores que van al psicólogo porque no pueden más con la iglesia? Los problemas de la iglesia los atraparon a los pastores. Pastores en psiquiatría, pastores en psicología. En los Estados Unidos se ha abierto el centro psiquiátrico terapéutico para pastores. En los Estados Unidos. ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza me da eso, hermano! Como pastor. Eso pasa cuando le dan a un pastor algo que él todavía no experimentó solo y le dan que experimente lo de otro. Y hay algunos que cometen ese error, hermano, a cada rato. En los pueblos, mi amor, ¿sabe qué? En el último pueblo que viajamos con mi esposa, en los últimos 9 meses habían tenido 3 pastores. En los últimos 9 meses 3 pastores. Promedio de gestión, 3 veces pastoral. Hermano, y el anterior pastor se cansó y dijo que ya no. Y el otro, ahí está, me dice ahora eso, hermano, nomás, pero ya no quiere ser pastor. Y ahí, ¿te acuerdas? Pululando. Y yo soy el nuevo pastor. ¿Tú? Chávez. No lo menosprecio, hermano. Pero es imposible, pues, que yo no me dé cuenta que ese es un sistema falso. Porque si no ha experimentado y vivido la experiencia pastoral él mismo, ¿cómo le ponen el peso de una iglesia? Y otro asunto son las esposas, ¿ah? Las esposas de los pastores de acá de Lima Norte, hermano, no quieren saber nada muchas veces con el ministerio del hombre.
Están cansadas, aburridas, no, anda tú nomás. En provincia, hermano, no, Isabel, los pastores solitos, solteritos son los señores. Siempre me acuerdo que el presbítero de un lugar, no voy a decir el nombre, exhortó a toda la iglesia: hermanos, vamos a la fiesta, va a haber palabra, va a haber todo, deje sus animales, deje todo. Y a su esposa le dicen: hermano, ¿y usted no va? No, ¿por qué? Porque los cuy tengo que cuidar. Yo le dije: oye, ¿se atreve a exhortar a la iglesia? Para mí no es el cuy, para mí no es el burro, para mí no es sus animalitos en el temple, no. Para mí es que no le gusta acompañar a ese hombre. Porque ser esposa de pastor te marca el mismo desafío que el mismo pastor. Todos los problemas de esta iglesia también los escucha mi esposa. El día jueves nos despertaron a las 4 de la mañana, nos tocaron el timbre y tuvimos que aconsejar de 4 a 6 de la mañana. Y mi esposa no me dijo: anda tú. Yo me levanto mío, veo que un joven, lo hago entrar, no habían pasado ni segundos cuando mi esposa salió: pastora, 2 horas aconsejando, 4 de la mañana, ya no pudimos dormir porque a las 6 se levantan nuestras niñas para ir al colegio. Ese es el ministerio pastoral, hermano. Y si no hubiéramos vivido nosotros antes con mi esposa un montón de años de vida cristiana, esto sería demasiado. Esas son las consecuencias de la falta de experiencia de un pastor. Conclusión: ¿qué tiene que hacer un pastor, hermano? Tiene que tener años en el camino cristiano. Pero ojo, entonces como tiene 20 años ya. No, en esos años tiene que haber hecho 2 cosas. Primero, abundar en conocimiento de la palabra. En su iglesia, en conferencias, si es posible en el seminario bíblico. Vaya, llénese el que quiere ser pastor o el que es pastor. Primero, en esos años, adquirir conocimiento profundo, profundo. Estaba en una congregación y dije: si ustedes no saben esto que voy a decir, no deberían ser pastores. Y les dije: juicio investigatorio, intromisión en santuario celestial. Estaban así. Parecía que me querían preguntar: pastor, ¿se come con sal o con ceviche? No tenían ni idea los pastores. Eso es escatología, hermano. Y los pastores que no saben lo que va a ocurrir en el futuro, ¿qué hacen allí? Un pastor tiene que haber experimentado años en el caminar cristiano y en esos años primero abundar en conocimiento, invertir su tiempo y su dinero para adquirir conocimiento, quemarse los ojos adquiriendo conocimiento. Me gozó tanto cuando fui al oftalmólogo y me dijo: señor, usted tiene la vista desgastada totalmente. ¿Usted qué estudia?, me dijo. ¿Qué hace usted? Y yo me quedo callado y lo mío, y él me dice: seguramente usted estudia algo como dibujos, algo muy que tiene que esforzar mucho la vista. ¿A qué se dedica?, me dijo. Bueno, le dije: soy teólogo. ¿Teólogo?, me dijo. Sí. ¿Usted estudió de Dios eso? Sí. Me dijo: usted estudia idiomas, ¿no? Sí, griego, hebreo. ¿Así me dijo? Sí. Ponme acá, me dijo, una letra en hebreo. Me dijo: con razón te ha gastado la vista, me dijo Sambo. Esos garabatos han esforzado tu vista, necesitas lentes de descanso. Cuando estudié administración, nunca me mandaron lentes de descanso. Al estudiar teología, me gasté la vista. Hay que gastarse y quemarse los ojos para conocer la palabra del Señor. Hay muchos pastores que parecen escuela dominical. Nuestro Padre Abraham. Y toda la vida se la pasan en eso. Adquiera conocimiento. Segundo, viva con perseverancia las pruebas, las tentaciones, las bendiciones que Dios permite en su vida o las tentaciones que el enemigo le mande. ¡Vívalas! ¿A qué me refiero con vívalas? Hay pastores que dicen: yo tengo 20 años y el enemigo me tentó y fuiste victorioso, no caí en pecado, me restauré a los 2 años. No, eso no sirve, pues. Cuando digo vivir la experiencia cristiana es con perseverancia. Vienen las bendiciones, perseveras en las bendiciones. Usted dirá: ¿quién no persevera en las bendiciones? Hay pastores que dejaron el ministerio en la bendición. Dios los comenzó a bendecir y la bendición se les subió a los humos y abandonaron, hermano, el ministerio por la bendición. Segundo, viva las pruebas sin apartarse de Dios, sin dejar de servir al Señor, y viva las tentaciones que el enemigo le manda, perseverando. Cuando usted hace eso por años y se le ve la vida de victoria, no cae en pecado, no se aparta, usted recién está capacitado para el ministerio. Años, no dije meses, dije años. Que se le vea su fruto, que se le vea vivir las tentaciones y las pruebas, perseverando en los caminos del Señor. Cuando perdimos a nuestro tercer hijo, salimos con mi esposa de la clínica, estaban Pablo y Mari, nos fueron a visitar, los Rúa,
Alguien más estaba, no me acuerdo, que había 8 personas allí, Pablo y Maggie, Pablo Rúa y su esposa, no me acuerdo quién más. Ellos se fueron, lloramos un buen rato, ¿no, Isabel? Un buen rato. ¿Y sabe lo que hicimos luego, hermano? Era día martes de oración. Gracias a Dios mi mamá tenía a mis 2 hijas. Y cogiéndonos del brazo con mi esposa recién operada del grado y con la tristeza de haber perdido a nuestro hijo, comenzamos a caminar y llegamos a la... ¿Se acuerdan cuando la iglesia estaba en la hacienda? Hasta ahí llegamos con mi esposa despacito, con nuestro corazón desgarrado. Pero no dijimos, bueno, hermano, todo el que caiga ese no. Porque eso se llama perseverancia, a pesar de uno de los momentos más trancas que hayamos tenido en nuestra vida. Porque los que son padres me entenderán, desde que tu hijo esté en el vientre no lo amas. ¿Sí o no? Desde que tu hijo esté en barriga no lo quieres. Ah, no, cuando nace, si se muere antes no me importa. No. Todos tocamos la barriguita, ¿verdad? Bueno, los verdaderos. Los desgraciados que se llaman padres, no. Los verdaderos. Entonces, hermano, era una pérdida, pero estuvimos ahí. He perseverado en la vida cristiana desde antes de casarme con mi esposa. Siempre recuerdo, y no le voy a contar cuál fue la prueba, pero fue bastante dura. Y mi hermana Cecilia me dijo, vas a dejar el ministerio por un tiempo. Y yo con lágrimas en mis ojos y con mi vida hecho un pedazo, hermano, o pedazos. Mi esposa entiende de lo que estoy hablando, y tal vez algunos que lo han sabido. Porque era como que mi vida se hiciera pedazos. Y solo me encontraba con la roca que es Cristo, pero todo lo demás estaba destruido. Y con toda mi vida hecho un desastre, mirando adelante y diciendo, ¿y ahora qué va a hacer? A mis 24 años. Mi hermana Cecilia me dijo, descansa en el ministerio. Y yo le dije, no. Porque no he caído en pecado. Voy a seguir adelante. Mi hermana Cecilia me dijo, te admiro tanto. Me abrazó y a una guerra nunca se frenó en el ministerio, hermano. Prefiero reservarme lo que sucedió. Pero, amado hermano, fue una de las cosas más destructivas que usted pueda pasar. Como que su vida se le haga añicos. Pero nunca, jamás dejé el ministerio de Dios. Porque si yo vivo la prueba, la tentación, la bendición y persevero, más el conocimiento, eso recién me hace apto para el ministerio pastoral. Hay algo que quiero aclarar. El paso del tiempo sin conocimiento de la palabra no sirve, hermano. Por eso me preocupan las iglesias que todo el día cantan. Hay una iglesia por la Casa de Carmen, hermano, que me he puesto el otro día a estudiar su culto. Estaba yo aquí esperando a los jóvenes y por esas cosas que creo que Dios permite, los jóvenes se demoraron un poco. Empezó su culto y comenzaron con sí, ya. Han empezado a las 7:30. Los jóvenes han llegado a las 8:30 y ellos seguían sí. Yo he dicho, ¿y a qué hora viene la palabra? A 8:45. Ojo, terminaron la alabanza de 7:30, 8:30. 8:45, comencé a ver que ya se iba. ¿Dónde estuvo la palabra de Dios? Ese es el problema con muchas iglesias de Lima Norte, de Lima Sur y de provincia. Todo es canto, brinco, salto, sí, como cordeíto, como aguilucha, como burro, como cebo, no sé cómo qué. Pero la palabra de Dios escasea en su vida. Y un pastor no puede ser aquel que creció en medio de la alabanza. Fue aquel que creció en medio de la palabra. Cuando usted lee el Salmo 95, la alabanza y la adoración, prepara el camino para oír la palabra de Dios. Y hay otros que predican la palabra, pero agarran un versiculito y gritan todo el rato. Hermano, ámense, hermano, ámate, aleluya, tienes que amar, pasa adelante, ama a tu hermano. Y eso se la pasan todo el rato. Pregunto, ¿y qué es amar? ¿Y por qué no escudriñaron la palabra y le explicaron a la gente? No, Señor, hay que amar, gritonear, soplo, le cayó la unción del amor. Por eso es que tenemos a la iglesia desnutrida por la palabra de Dios. Hay gente que ora bastante, que sube al cielo y que se bajan con Cristo y después lo embarcan a Cristo al cielo. Pero la palabra en su vida escasea tremendamente. El apóstol Pablo dijo en Colosenses que la palabra de Cristo habite en abundancia en vuestros corazones. Y para que la palabra abunde, hay que quemarse los ojos, hermano. Hay que invertir tiempo. Y siempre me gusta decirlo, claro, pastor, para usted es fácil, pues usted es pastor a tiempo completo, pero era un joven administrador de empresas y tuve que estudiar la palabra, hermano. Trabajaba de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y llegaba a mi iglesia a las 7:30 de la noche. Y toda la semana me metí en mi congregación, la Alianza Cristiana del Lince, para aprender la palabra del Señor. Llegaba a mi casa a las 10, para el otro día salir a las 6 de la mañana en mi trabajo como administrador de empresas.
tuve que esforzarme para que después del año 93, 94, 95, 96, 97, 98, Dios recién me llame al ministerio pastoral. Esfuércese, hermano. Sé que usted trabaja, sé que usted estudia, y sé que hay uno que otro vago también, pero no importa, tienen que estudiar la palabra de nuestro Dios. Amén. Estudia la palabra. Hermanos, todo pastor debe de adquirir ese conocimiento. Finalizo. El apóstol Pablo dice, para que no caiga en descrédito ni en lazo del diablo, cuando usted nombra un neófito en la obra, lo más probable es que se envanezca. Porque como no ha experimentado todo el costo de llegar ahí, se va a creer, no sé, la última Coca-Cola de un desierto. Hasta va a mirar a los demás, ¿no? Porque muy probablemente caiga en vanagloria y en orgullo. Porque no le costó llegar a donde llegó. Porque no va a saber manejar el estar en ese lugar, hermano. Por lo cual un pastor no puede, no debe ser un neófito. Amén. La próxima semana finalizamos las características viendo, amados hermanos, que tenga buen testimonio de los de afuera. Tremendo, ¿no? Buen testimonio no solo de la iglesia, sino de los de afuera, para que no caiga en descrédito ni el lazo del diablo. Eso lo veremos la siguiente semana y luego comenzaremos a ver lo que hace un pastor. Hasta aquí hemos visto lo que debe ser un pastor. Luego vamos a ver lo que hace un pastor. Porque hay pastores metidos en finanzas, pastores que están llevando cursos de telemática y mecatrónica, y no sé para qué son pastores. Otros preparándose para política, mil cosas, hermano. Pero el pastor tiene funciones que Dios le encarga. Oigamos, Padre Santo, te damos las gracias, porque tu palabra es preciosa, es viva y eficaz. Y te ruego que todo tu pueblo, todo llamado al ministerio y todo pastor que me escuche por las redes sociales pueda tomar esta palabra por parte de tu Espíritu y comenzar a tomar las medidas correctivas que te den la gloria y que bendiga sus vidas y sus ministerios. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, quiero tomar unos minutos más para decirle algo. La caída del señor Kuczynski tenemos que nosotros tomarla también en el terreno espiritual. Cuando todavía él estaba compitiendo con la señora Keiko Fujimori, los cristianos, 9,000 pastores, le hicimos una invitación para que el señor Kuczynski venga a darnos sus propuestas presidenciales. La señora Keiko se presentó, el señor Kuczynski, a pesar de haberse comprometido, nos basulló y prefirió reunirse con el LGTB, el grupo homosexual. Entonces tome en cuenta usted que Dios también está detrás de la caída de este señor por burlarse de la iglesia cristiana, ¿no? Pero también quiero decirle algo, la iglesia tiene que tomar una posición con respecto a esto. ¿Cuál es nuestra posición con respecto a la caída del señor Kuczynski y la entrada del señor Vizcarra? Número uno, el señor Vizcarra no va a poder cambiar el Perú. Tan solo va a ser un instrumento de Dios si la iglesia cumple lo que dice Segunda de Crónicas. ¿Se acuerdan? Si mi pueblo se humilla y buscan mi rostro y cambian sus malos caminos, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No dice si la iglesia apoya a Vizcarra, dice que la iglesia se humille. ¿Qué actitud debemos tomar nosotros? Humillarnos, mejorar nosotros nuestros caminos y clamar al Señor en unidad con todo el pueblo de Dios. Amén. Segundo, tenemos que orar por el señor Vizcarra, porque la Biblia dice, ora por tus autoridades. Amén. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Entonces, segundo, ya le dije el primero, segundo, ore por el señor Vizcarra. Tercero, nosotros nos sujetamos a la autoridad de la palabra y a la autoridad humana. Pablo en Romanos y también en Tito dice, sujétate a la autoridad. Y sujetarse a la autoridad es obedecer la Constitución. La Constitución dice que cuando renuncia un presidente, lo siguiente, amados hermanos, la Constitución o los códigos constitucionales dicen que tienen que tomar el vicepresidente. Si el vicepresidente no quiere, toma el segundo vicepresidente. Y si el segundo vicepresidente no quiere, tome el presidente del Congreso por 6 a 8 meses y convoque elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque el movimiento, ¿qué le digo yo?, de resentidos, que se hace llamar no a Keiko, porque es un movimiento de resentidos, así los califico y que me escuchen lo que les dé la gana, porque son un grupo de resentidos sociales, ¿no?, amargos y llenos de odio, ¿no? Entonces, amados hermanos, estos señores proponían que Vizcarra cierre el Congreso y que entren otros. O sea, ellos critican supuestamente la falta de democracia y ellos están motivando a pisotear las leyes. La ley no dice que un presidente pueda hacer eso.
Me dejo entender. Entonces nosotros no vamos a apoyar a colectivos resentidos que quieren, hermanos, que se haga lo que ellos les da la gana. Nosotros vamos a humillarnos ante Dios, vamos a orar por el señor Vizcarra y vamos a marcar respeto a las leyes electorales. Amén. Entonces, hermanos, no le haga caso usted al movimiento no queico, porque quieren hacer lo que les da la regalada gana, y eso es anticonstitucional. No soy abogado, pero sí soy un hombre que conoce algunas cosas de su país. Entonces, hermanos, no le hagamos caso a esas personas, que lo único en realidad que quieren es que se haga lo que a ellos se les pega la gana. Repito, nuestra actitud es, y lo digo por última vez, nos humillamos como iglesia. Oramos por el señor Vizcarra y respetamos nuestra constitución y nuestras leyes electorales y constitucionales. Amén. Quiero compartirles algo más. El sábado que viene, estoy yendo como expositor del campamento juvenil de la Iglesia Palabra de Vida. Me han dado 2 temas en la mañana y estoy yendo ahí a poder compartir, amados hermanos, con los jóvenes de esta congregación, ¿no? Y también le quiero decir que se ha formado un ministerio mundial de oración que nace en Estados Unidos y que ha llegado al Perú por medio del pastor Josué Medina. ¿Se acuerdan de él? Él nos expuso la palabra. Y el pastor Medina nos ha convocado a mí y a mi esposa, nos reunimos con él en el Royal Plaza del Centro Cívico, ¿no?, del día miércoles, y él me propone a mí, me ha encargado que yo me encargue de este movimiento de oración a nivel de todo Puente Piedra. Y con mi esposa hemos aceptado el desafío porque es precioso poder convocar a oración al pueblo de Dios. Entonces vamos a estar trabajando, hermanos, es para pastores, líderes y para toda la iglesia. Vamos a empezar teniendo reuniones de oración mensuales. Convoco a todos los que de ustedes quieran, pero también voy a convocar a todos los pastores a nivel de Puente Piedra. Va a ser un trabajo, amados hermanos, pero la Biblia dice que tenemos que unirnos en oración. Y vamos a unirnos en oración, porque si nos humillamos, como acabamos de decir, Dios hará la obra. Le pido que ore por mí, por mi esposa, porque va a ser también fuerte el trabajo que tengamos que hacer de convocatoria a los pastores de Puente Piedra. Amén. Ore también por eso. Y desde ya estoy orando por el viaje misionero. 4, 5 y 6 de mayo a la Iglesia Pentecostal del Perú de Maicona, donde voy a estar con mi esposa como expositores allá. Amén. Dentro de la semana, hermanos, reuniones normales. El día sábado los adolescentes y jóvenes se reúnen en Los Olivos, pero los matrimonios nos reunimos aquí. Amén. En esta ocasión tengo que hacerlo así. Chile y su equipo van a trabajar allá, pero los matrimonios tenemos reunión acá. La última reunión estuvimos solamente 2 parejas. Espero, amados hermanos, que esta vez nos reivindiquemos. Amén. El sábado 7 de la noche, ¿no?, aquí, reunión de matrimonios, amados hermanos. Amén. Recuerden que con mi esposa estamos para atenderlos a todos ustedes, hermanos. Si de madrugada necesita de nosotros, usted sabe que estamos para ustedes. Amén. Voy a invitar al Ministerio de Música para entrar al momento de diezmos y ofrendas, mínimo $200, hermano. Gloria a Dios. Amén. Voy a invitar al Ministerio de Música para alabar a Dios mientras damos nuestros diezmos.